Rosbach de Gloasis y José Cimental de Aquacorp de México. Lars Erik Forsberg, representante de DG Connect. Dejamos en la palabra a Andrea Pérez, de Cámara de Comercio de Industria de El Salvador, quien será la moderadora de este panel nombrado Innovación. Perfecto. Muy buenas tardes tengan todos. En nombre de Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, es un honor estar esta tarde con ustedes y con este excelente panel. Agradecemos a los organizadores del programa y de este encuentro, y también queremos mostrar nuestra solidaridad con el pueblo guatemalteco. Para comenzar, bueno, ya conocemos un poco nuestros panelistas. Somos un grupo de profesionales especialistas en la gestión de la innovación para pymes y articulación productiva. Tenemos también encargados de unidades de vinculación tecnológica. Tenemos expertos en la creación y gestión de servicios de desarrollo para el sector empresarial. Contamos también con empresarios e innovadores que se han tomado a bien solucionar las problemáticas sociales y ambientales del mundo. Y también tenemos dentro de nuestro grupo encargados de la política digital, como es en la Comisión Europea. Quisiera empezar, bueno, esta mañana hablamos o escuchamos la ponencia de CEPAL, donde estamos en una era de transformación digital. Hemos hablado de la revolución industrial 4.0, si es una revolución o no. Pero lo que sí sabemos es que se está transformando la manera en la que nos comunicamos, la manera en la que hacemos negocios, de cómo nos relacionamos entre nosotros, con nuestros clientes, con nuestros proveedores y hasta como sociedad. Además, con esta transformación estamos viviendo una disrupción tecnológica, digital, con la llegada de nuevos productos y servicios que también vienen a transformar nuestros propios procesos productivos. Además de esto, quisiéramos reconocer que la Unión Europea es la región que invierte más en investigación y desarrollo, que han tenido muchísimos avances a través de esta investigación y que hay un sinfín de conocimiento nuevo que podría venir a beneficiar a otros, especialmente a la región latinoamericana. Y aún hay muy poco se ha hecho para compartir todo ese conocimiento y para generar realmente un intercambio entre ambas regiones y en doble vía. Además, las MIPYMES en Latinoamérica enfrentan una serie de retos y obstáculos para tomar ventaja de todo esto que está sucediendo en los mercados y a la velocidad en que todo está cambiando. Ahora se requieren ciclos de vida más cortos, mayor flexibilidad y adaptabilidad. Se ha avanzado un poco en mejorar la conectividad de las empresas, pero la adopción de las herramientas tecnológicas o la tecnología básica es aún muy débil por nuestras MIPYMES y falta trabajar aún en los niveles de penetración de esas tecnologías digitales en las MIPYMES, como bien lo conversábamos por la mañana. Si bien sabemos que hay mucho valor en la cooperación y articulación entre instituciones del sector público y privado, la academia, esta activación de la triple hélice nos toca mucho trabajar. Con este panel, el objetivo es brindarles insumos a todos los asistentes y generar un diálogo para la articulación de los ecosistemas de innovación a nivel local, regional y entre regiones también. Fomentar esa colaboración entre regiones, brindar ejemplos de soluciones a los retos y obstáculos que afrontan las MIPYMES al tratar de ser innovadores y generar esquemas de trabajo para nuestras instituciones. Ese es el objetivo que tenemos como panel. Y ahora quisiera invitar al viceministro de MIPYME de Perú, Javier Dávila, a que nos haga una exposición de lo que se está trabajando en Perú. Bueno, buenas tardes. En primer lugar quiero agradecer a GESPOR por la hospitalidad, al consorcio Dalinbes, liderado por CAINCO, por la invitación a esta bella ciudad, ¿no? Y que ya algunos años atrás, cuando estaba justamente en el sector privado, la visité como motivo de Dalinbes 4, ¿no? O sea, un poco, varios me conocen,
y yo he estado muchos años vinculado al sector privado, recién tengo poquísimo tiempo en la actividad pública. Y tengo 3 semanas a cargo del Viceministerio de MIPA Industria del Perú, y que es un desafío importante justamente en articular y buscar el crecimiento y el fortalecimiento de las pymes peruanas. Bien, mi presentación básicamente tiene 4 puntos. La primera es un poco mirar lo que es innovación y tecnología, luego mirar los instrumentos que nosotros tenemos como país y que están funcionando. El Instituto Tecnológico de la Producción, que es lo que vincula los centros de innovación tecnológico, e Innovate Perú, que es un programa de fondos concursables que permite a las pymes y empresas en general acceder a fondos para mejorar sus capacidades y fortalecer su producción a partir de proyectos innovadores. Y cerrar con un ejemplo, creo que es importante para que vean la importancia que puede tener la innovación en el acceso a mercados, que es el caso del pisco. Bien, ¿qué es la innovación o para qué es la innovación? ¿No? Según Porter, queda claro, dice que la competitividad de un país depende de las capacidades que tienen las industrias para innovar y mejorar. Esa es la ventaja competitiva que deben alcanzar las empresas. Y François Chesnais habla que la actividad innovadora, juntamente con el capital humano, es el que nos va a permitir avanzar en una industrialización del país. Son elementos que son importantes, son esenciales. La innovación nos debe servir para conectarnos al mercado y ser más eficientes y competitivos y poder acceder, ¿no?, con ventajas competitivas y con mayor valor a esos mercados. Rápidamente, el Perú en los últimos años ha mostrado una pérdida de dinamismo en el índice de competitividad global, ¿no? De haber estado en el 2012 en el puesto 61, en la actualidad está en el puesto 72. Ha habido una pérdida de eficiencia por falta justamente de políticas públicas que nos permita acelerar ese procedimiento. Y si miramos el componente de innovación dentro de este indicador, que nos permite en cierta forma mirarnos, ¿no?, globalmente entre los países y compararnos, vemos que estamos muy rezagados, ¿no? Estamos dentro del último tercio. Es un desafío que tenemos como país, a pesar que en los últimos años he hecho grandes esfuerzos en movilizar recursos para ello, todavía nos falta. La intensidad de inversión de I+D en el país es apenas 0.12% del PBI nuestro, y otros países como India y Ucrania, que tienen PBI per cápita menores, tienen tasas mayores, ¿no?, de 0.63 y 0.62 respectivamente, ¿no? Entonces, ahí tenemos un largo camino que recorrer. ¿Quién lidera la inversión en I+D en el mundo? Es Israel, ¿no?, un pequeño país con muy pocas capacidades, ¿no?, de infraestructura, de recursos, pero que está haciendo el máximo provecho a través justamente de los trabajos de inversión en I+D más innovación. Entonces, ese es un ejemplo que creo que debemos seguir en los países de la región, apoyándonos en que tenemos una dotación de recursos naturales sumamente importantes. Y ese es un diferencial que creo no lo sabemos aprovechar aún. En el Perú hace unos años se ha comenzado a hacer encuestas para conocer los niveles de innovación en la industria manufacturera. Y ahí vemos que cada vez se está dando mayor nivel de crecimiento en inversión. Las empresas cada vez están apostando por la innovación, pero de manera incipiente, y creo yo con un defecto: mirar la innovación solamente como un aspecto tecnológico, ¿no? O sea, el interés de las empresas en el Perú es básicamente cerrar brechas tecnológicas, que es uno de los componentes de la innovación. Hay otros elementos que son importantes y a los cuales debemos trabajar. Ahí vemos, ¿no?, cómo hay actividades de innovación en las empresas. Hay regiones, en el gráfico que está al medio vemos las regiones, y regiones como La Libertad,
que es una región al norte del país donde en los últimos años ha habido un crecimiento importante en todo lo que es temas de agroindustria, es una de las regiones más innovadoras. Inclusive, como modelo, están desarrollando un sistema regional de innovación, pero creado o impulsado desde el sector privado con el apoyo del sector público. Y ese es un tema que es sumamente importante y que va a permitir, en cierta forma, marcar el derrotero de lo que se debe hacer. Trabajar interrelacionadamente, articuladamente, entre el sector público y el sector privado para gatillar, para impulsar más rápidamente los procesos de innovación. ¿Cuáles son los lineamientos prioritarios de nuestra política de innovación que estamos desarrollando? ¿No? En primer lugar, institucionalidad y gobernanza del Sistema Nacional de Innovación. Ahí tenemos que generar mecanismos de coordinación mucho más efectivos entre todas las entidades públicas y privadas del Sistema Nacional de Innovación, ¿no? Trabajar estrategias regionales de innovación. El gobierno peruano en los próximos meses va a impulsar a nivel de estudio piloto, gracias a la cooperación de la Unión Europea, un programa de agencias regionales de desarrollo, que entre otras cosas va a buscar justamente a través de competitividad e innovación apuntar al desarrollo de los sectores con mayores potencialidades en las regiones seleccionadas, que son 6, y que nos permitiría validar un modelo de crecimiento, creo que muy importante para las próximas décadas. En segundo lugar, la focalización, que ese es un tema que es muy importante, buscar la solución de desafíos a partir de innovación, ¿no? Yo creo que ahí deberíamos poner el acento, identificar cuáles son los sectores con potencial y luego trabajar a partir de mecanismos de innovación un crecimiento rápido de las empresas y de las industrias. Tema de innovación empresarial, claramente mirando el fortalecimiento de capacidades en aquellas actividades innovadoras en general, no solamente mirar lo tecnológico, mirar gestión de procesos, ¿no? Mirar gestión de la propia empresa que le puede dar mejoras de la productividad. Y ahí tenemos que trabajar con incentivos tributarios. Y el país cuenta con un paquete de incentivos tributarios interesante que devuelve por actividades de innovación o de I+D hasta el 175% de impuesto a la renta. Un mecanismo potente que lamentablemente no está siendo utilizado porque las empresas todavía no están en capacidad de generar sus propios sistemas de gestión de la calidad, de la innovación. Entonces eso limita un poco su utilización. El cuarto componente o línea estratégica es el referido a la adopción tecnológica de la empresa, o sea, focalizar la parte tecnológica, y ahí viene la transformación digital, por ejemplo, como un elemento sustantivo que se tiene que adoptar. La ventaja de salir un poco tarde a abordar estos temas es que podemos dar saltos mucho más rápidos adoptando lo último que está saliendo de una manera en el mercado, en las políticas. El quinto elemento son los emprendimientos dinámicos, que es trabajar capital emprendedor para apoyar las startups, creo que es un elemento importante, y este apoyo debe estar dado también de una manera integral, no solamente darle capital semilla, sino luego buscar mecanismos de financiamiento para esos emprendimientos que se conviertan en pymes para poder acceder al mercado con tasas de interés mucho más justas, ¿no? O mucho más cercanas a lo que acceden las medianas y grandes empresas. Y finalmente está el financiamiento público en innovación, que son los mecanismos que ya tenemos, pero también ir hacia las APPs, ¿no? Las asociaciones público-privadas, obras por impuestos, que es un mecanismo que utilizamos en el Perú para el desarrollo de infraestructura, en el cual, por acuerdo común entre los gobiernos regionales o locales, en este momento, se financian obras a cuenta de los impuestos que pagan las empresas. Vamos a escalar eso también a temas de emprendimientos innovadores, de tal manera que se pueda acelerar este proceso. Bueno, uno de los instrumentos más importantes que tenemos es el Instituto Tecnológico de Producción, que nos conduce a la red de centros de investigación y tecnología, que lo que busca es justamente realizar todo el acompañamiento de mejora de la innovación de las empresas, fundamentalmente de las pymes, a través de innovación, transferencia,
validación de los prototipos que puedan hacer, desarrollo, ¿no?, de investigación aplicada, pero con una clara orientación al mercado, ¿no? Eso es lo importante. No se trata de hacer innovación por innovación, sino la innovación claramente vinculada a poner productos en el mercado y que generen ventajas a partir de las ganancias de productividad de las empresas. La red de CITES que contamos está en 20 regiones del país, de las 25, o sea, tiene una cobertura del 80%, atiende 8 cadenas productivas, ahí están. Tenemos 46 CITES actualmente, más 2 unidades técnicas, que son pequeños espacios que están vinculados a los CITES más grandes, de los cuales 27 son públicos, 19 son privados. El otro elemento que les había mencionado es Innovate, ¿no? Innovate es un programa que nació hace 10 años con el apoyo del BID a través de un crédito para financiar programas de innovación. Ya estamos en el tercer crédito con el BID, además de fondos propios que ha puesto el Estado peruano, en lo que busca es financiar programas de mejora de calidad, transferencia tecnológica, proyectos de innovación, misiones tecnológicas, pasantías, principalmente para generar innovación. En los últimos años, en el último año y medio, se ha trabajado mucho en un programa de apoyo a clúster, ¿no?, que se da más o menos $600,000 a las empresas para poder constituir, al conjunto de empresas que se presentan, para poder modelar y comenzar a manejarse con una iniciativa clúster, programa de desarrollo de proveedores, también con los programas que ya todos conocemos de empresas tractores que pueden jalar a pequeñas empresas, y también todo el apoyo al acceso a los sistemas de gestión de calidad que las empresas cada vez necesitan y que conducen a certificaciones para que puedan exportar, ¿no? Entonces, hay un trabajo importante que se viene haciendo, ¿no? Está el tema de startup, que son emprendimientos básicamente tecnológicos que se vienen utilizando. ¿Qué logros ha alcanzado en 10 años Innovate? 2.899 proyectos de innovación y desarrollo productivo, ¿no?, de los cuales 1.079 son proyectos de innovación, 301 emprendimientos, 767 proyectos diversos, 593 proyectos de mejora de calidad y 159 misiones, asesorías y pasantías tecnológicas. Creemos que este último instrumento puede ser mucho más potente y deberíamos emplearlo mucho más, ¿no? Y es un trabajo que estamos comenzando a realizar con los gremios empresariales, con las organizaciones intermedias, para acelerar e incrementar el número de pasantías y de asesorías tecnológicas, que creo que es un componente importante de transferencia de conocimiento entre los países que han avanzado más que nosotros. Casos de éxitos, algunos de estos emprendimientos, ¿no? Está Ecobol, que es una empresa que lo que ha hecho es mejorar a través de un sistema de catalizador el consumo de combustibles, con lo que eso se aminora el efecto sobre el medio ambiente, y está en este momento en expansión al mercado regional, ¿no? Está exportando a Chile, a México, a Colombia. Join Us, que es una plataforma de venta de entradas por internet, online, multiplataforma, ¿no?, y que está comenzando a tener un crecimiento importante en este año. Es una plataforma que ha comenzado a funcionar este año y ya tiene un crecimiento de 15% en lo que va del año. Y Kulki, que es soluciones móviles, ¿no?, se le dio 150,000 soles y en la actualidad ya cuenta con ventas netas acumuladas por $300,000. Entonces son impactos importantes, son crecimientos importantes. Otro ejemplo, ¿no?, de los primeros startups que nosotros financiamos fue una aplicación móvil de boletería de cine que se llama Cine Papaya, que después ha sido comprada por Fandango, una empresa global, por más de $3 millones, ¿no? Entonces, eso nos genera la potencialidad que pueden ser si es que enfocamos bien nuestros emprendimientos. Acciones a desarrollar: 1.650 MIPYMES beneficiadas con servicios tecnológicos, 130 empresas
recibieron financiamiento para proyectos de innovación tecnológica en distintas etapas, generar 550 empleos altamente especializados en innovación. Eso es algo que tenemos que generar, una base de conocimiento tecnológico en el país con recurso humano calificado para poder impulsar la innovación. 70% de emprendimientos con potencial de internacionalización, 120 emprendimientos financiados. Otro elemento que estamos por lanzar, y estamos trabajando, y esto lo debemos lanzar a más tardar en agosto, son las hojas de ruta tecnológicas, que no es otra cosa que crear una visión para desarrollar sectores, ¿no? Es una metodología que hemos desarrollado a partir de experiencias previas de algunas instituciones y que buscamos justamente superar a partir de la innovación el crecimiento de los sectores, ya sea a través de su consolidación o ya sea a través de mejora de productos o nuevos productos que pueden salir al mercado. ¿Para qué sirven? Para las empresas, porque crean una visión compartida, desarrolla capacidad de gestión tecnológica e innovación de manera conjunta para el sector. Para el Ministerio de la Producción, aporta a la construcción de una estrategia nacional de competitividad con una visión sumamente regional, que es importante, ¿no? Y permite lograr una agenda de acción de corto, mediano y plazo que realmente permita cambios estructurales en los sectores que van a desarrollar su agenda. Para la red CITE o de centros de innovación van a dar el soporte de desarrollo de estas cadenas de valor de manera robusta, de tal manera que se pueda desarrollar el sector a través de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva. Y a través de Innovate, como el financiador, ¿no? Guían el diseño de sus instrumentos específicos para enganchar esa hoja de ruta a todo el instrumental de acciones que nosotros podemos dar y que no están siendo empleadas de manera integral. Y con eso creemos que podemos empaquetar acciones para las empresas de los sectores calificados y crecer mucho más rápido. ¿Qué elementos claves son? Identificación de brechas, ¿no? Elaboración de la hoja de ruta e implementación de las hojas de ruta, con una gobernanza que permita articular entre el sector público y privado, ¿no? El desarrollo de estas actividades. ¿Qué sectores estamos mirando? El tema del sector alimentario, que es un sector importante y que nos tiene un espacio grande en el país para innovar y generar nuevos productos, aprovechando los superfoods, los novel foods y todos los productos nuevos que están saliendo al mercado. Hay una tendencia mundial a la alimentación saludable y creo que el Perú, como muchos de los países de la región de América Latina, pueden generar espacios importantes a través del procesamiento de los productos. Aquí la apuesta es dejar de exportar commodities o productos primarios para poderlos transformar y nosotros mismos colocarlos al mundo. Obviamente aquí es un tema importante porque la Unión Europea puede ser un factor importante de transferencia de esta tecnología, ¿no? Entonces ahí podemos trabajar bien. Esta industria química, están productos forestales y derivados, que es otro potencial importante, los textiles de alta gama, los materiales metálicos y no metálicos, que es todo un tema de construcción. Por ejemplo, el sector cemento, que es minería no metálica, cada vez están desarrollando productos, ¿no? Mucho más bio, ¿no? Que permitan ser más amigables con el medio ambiente y avanzar en esas estrategias y en ese nuevo desarrollo de nuevos productos. Bien, y para ir finalizando, ¿qué pasó con el pisco? Pisco, un producto bandera del Perú que se fabrica desde la época colonial, ¿no? Y que había perdido, ¿no? En el siglo XX valor porque era muy dispersa su producción, muy baja de calidad en algunos casos, y se generó toda una estrategia a partir de la creación de un centro de innovación tecnológica de la vid, justamente, para trabajar específicamente el pisco, ¿no? Y ese modelo permitió desarrollar y tener el nivel de pisco que tenemos en la actualidad. Y en el trabajo que se hizo es buscar una estandarización del producto, mejorar sosteniblemente la calidad y mejorar los procesos
manteniendo calidad pero reduciendo los costos de producción. El sector pisquero en el Perú es muy pyme. Muchas de las bodegas son pequeñas bodegas que eran artesanales en su momento, familiares de muchas generaciones de trabajo, entonces no tenían mucho capital de trabajo para invertir. Entonces ahí se comenzó a trabajar para que a través de procesos de innovación puedan bajar los costos y mejorar esa calidad. Y ahí se trabajó mucho en temas de innovación, tecnología y competitividad a través del Centro de Innovación Tecnológica, y se articuló todo un sistema, con las denominaciones de origen por un lado, con las certificaciones de calidad por el otro lado, y con una orientación clara hacia el mercado. ¿Qué es lo que ha sucedido 10 años después en este proceso? ¿No? La producción se ha duplicado, ¿no? En el 2008 producíamos 3.4 millones de litros, al 2008 se estima que va a ser 6.8. O sea, en 10 años ha habido un crecimiento importante porque ya pasó a ser un negocio absolutamente rentable, ¿no? De pocas bodegas, alrededor de 10, tenemos en la actualidad más de 300 certificadas que elaboran pisco con denominación de origen y certificadas con calidad. En cuanto a las exportaciones de pisco, vemos que han ido creciendo, ¿no? Desde el año, igual, 2006, de valores muy pequeños a pasar a valores en miles de litros que superan o son alrededor de los 1.500, de 1.2 millones de litros, que es una cantidad también significativamente importante. ¿Qué es lo que ha pasado? En el 2002, en el Perú existían 30 autorizaciones para utilizar la denominación de origen de pisco. En la actualidad existen más de 400 empresas que cuentan con la acreditación respectiva. Se ha estandarizado el producto, lo que evidencia la calidad de todas las marcas acreditadas. La producción ha crecido 10 veces entre el 2001 y 2016. El valor de exportaciones ha crecido 100 veces entre los 2002 y 2016. Ese es un ejemplo claro de cómo a partir de la innovación se puede desarrollar mercados, se puede lograr productos competitivos y lograr mayor valor, generando empleo, generando inversión. Concluyo con una frase que la vi en una empresa coreana, POSCO, que es una empresa de acería, una de las 5 empresas de acería más grandes del mundo, en que en el portal de entrada dice, al costado de su nombre, los recursos son limitados, la creatividad es ilimitada. Y creo que esa es una enseñanza que tenemos que seguir, ¿no? Nuestra creatividad convertida en innovación y en trabajando con los emprendimientos nos va a permitir crecer, desarrollar y fortalecer a las pymes de nuestra región. Muchas gracias. Muchas gracias, viceministro Dávila. ¿Verdad que usted ha mencionado puntos muy importantes? Primero, que la innovación no solo es en aspectos tecnológicos, y nos ha puesto este ejemplo del pisco, de cómo ha transformado la industria entera de algo tan tradicional como es el producto del pisco, y siempre con esa visión de orientación al mercado. Ahora quisiera invitar a Beatriz Daza, que nos comparta la experiencia y cómo están trabajando desde la Cámara de Comercio de Barranquilla. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias al Consorcio Dalinvest por invitarnos a compartir lo que en nuestra región hemos hecho alrededor del tema de innovación, cómo hemos abordado esto como territorio más que como organización y hasta dónde hemos llegado en nuestro aprendizaje, porque ha sido un proceso de aprendizaje permanente de cómo ir ajustando las iniciativas, los instrumentos para poder dar un mejor servicio no solamente a las empresas, sino a la comunidad. Nuestra estrategia de ciencia y tecnología de innovación en el país está dictada por Colciencias. Colciencias es un departamento administrativo que tiene el mismo poder ejecutivo que un ministerio. Entonces, como en el caso del Perú, es quien dicta las políticas, establece los instrumentos, los incentivos tributarios. Pero lo interesante es que para el tema empresarial, es decir, para aproximar
el mundo de la ciencia, la tecnología y específicamente la innovación al mundo empresarial, decidió irse de la mano con organizaciones empresariales como son las cámaras de comercio. Y no solamente como meros ejecutores y operadores de una política o de programas, sino como co-creadores de esos instrumentos o de esos programas que íbamos a llevar al sector empresarial para acercarlos un poco más al mundo de la innovación empresarial. Y yo creo que esto marca una diferencia fundamental, porque no simplemente fuimos publíquese y cúmplese, sino que tuvimos la oportunidad de participar con Colciencias en la construcción, a partir del saber que teníamos como organizaciones centenarias del quehacer empresarial, darles nuestros insumos para que los instrumentos llegaran de la mejor manera al sector empresarial. Y nuestra primera aproximación en este mundo de la innovación empresarial la empezamos en el 2012 con la iniciativa de Alianzas por la Innovación. Fue una iniciativa que hicimos de manera genérica, todos estábamos innovando, nosotros como Cámara no teníamos experiencia en el desarrollo de este tipo de programas y Colciencias tampoco había desarrollado ningún tipo de iniciativas al sector empresarial, porque en su quehacer desde que existe había estado muy concentrados en temas de ciencia y tecnología. Entonces empezamos con Alianzas por la Innovación de una manera genérica y este programa nos enseñó que hay que abordar la innovación empresarial, hay que evolucionarla y crecerla de la mano de nuestros empresarios e ir desarrollando instrumentos que le permitan a ellos seguir creciendo dentro de su mundo empresarial. Por esta razón, lo siguiente que hicimos, co-creando, trabajando de manera conjunta y articulada, sector público y sector privado, fue toda la estrategia de Pactos por la Innovación, entonces donde ya desplegamos otra serie de instrumentos con el fin de abarcar diferentes segmentos empresariales y diferentes componentes que no habíamos tenido en nuestra primera aproximación. Es así como hoy en día nuestro programa de Alianzas por la Innovación, que venimos operando desde el año 2012 de la mano con Colciencias, hemos impactado a más de 1.200 MIPES. Hoy en día estamos dirigidos a MIPES. Eso fue lo que entendimos. La micro y la pequeña empresa, es decir, la que está más cercano a la micro, tiene una musculatura empresarial que hace que los programas, como tradicionalmente son concebidos en innovación, sean demasiado pesados. De tal manera que tuvimos que ajustar las metodologías para que ese MIPE, cuyo gerente es gerente general, pero también es el contador, pero también es el mensajero, pero también es el aseador, pero también es todo, pudiera tener un acercamiento mucho más suave hacia lo que es la innovación y apropiar la innovación como un mecanismo de crecimiento. Nosotros en este programa tuvimos la fortuna de poder ser la cámara coordinadora de otras cámaras de comercio, de 9 cámaras de comercio en la región Caribe colombiana. Cada cámara en las otras regiones del Caribe colombiano son autónomas en la ejecución del programa, pero simplemente nosotros actuamos como coordinador para efectos de Colciencias, que les parece más eficiente tener la conversación con una cámara y no con 9 cámaras al tiempo. Pero de todas maneras nos ha permitido a todas las cámaras compartir experiencias y enriquecer el programa cada vez. O sea, cuando nosotros nos acordamos de la primera versión, que fue en el año 2012, más lo que estamos haciendo hoy en día, son 2 programas completamente diferentes. Y el compartir ese conocimiento ha hecho que enriquezcamos el programa cada día más. Casos de éxito que sería interesante comentar, por ejemplo, Jugos La Abejita es una microempresa que desarrolló un prototipo funcional para la extractora de zumos de críticos que está en proceso de patente. No es una innovación que va a cambiar el mundo, pero es una innovación lo suficientemente importante para esta empresa para cambiar su modelo de negocio, patentar un nuevo sistema de extracción que le va a ayudar a apalancar su crecimiento, y ahí es donde nos estamos concentrando con este segmento empresarial. Master King, por ejemplo, es otra empresa
que diseñó un dron submarino para poder realizar batimetrías en pozas sépticas. Y es una empresa pequeña, ni siquiera alcanza a ser mediana. Y están utilizando tecnología, igualmente como en el caso del Perú, no necesariamente digital, pero sí tecnología, probablemente desarrollado por otros, pero haciéndole una nueva aplicación, lo que conocemos como innovación incremental, que les permite generar nuevas condiciones de mercado que antes no tenía. Lo mismo los monstruos. Los monstruos es una empresa de Santa Marta muy pequeña que también hizo una plataforma de e-learning para impartir formación en colegios de educación básica y primaria. Voy a dejar esta presentación para quienes quieran conocer un poco la estructura en profundidad del programa, pero fundamentalmente son talleres de donde llevamos de la mano a los empresarios al mundo de la innovación. Los ayudamos a formular proyectos y fundamental para las MIPYs. Debemos tener recursos para confinanciar los proyectos innovadores que formulen. Si las MIPYs tuvieran ese músculo financiero, pues con el conocimiento hubiera sido suficiente para desarrollarlos, pero es necesario apoyarles financieramente para que desarrollen por lo menos el proyecto en el cual están innovando. Y esa fue, como les dije, nuestra primera aproximación. ¿Qué aprendimos de eso? Que el tema de innovación empresarial no solamente se puede abordar desde la perspectiva de acercamiento al sector empresarial. Entendimos rápidamente que es un tema de mentalidad y cultura, y que si queríamos hacer, la cultura se hace, la cultura se vive, teníamos que poner el tema de innovación en la conversación y en la mesa, no solamente del sector empresarial, sino de la opinión pública y del público en general. Es así como empezamos a traer expertos a nuestra ciudad, que a través de eventos masivos y también de charlas especializadas, no solamente con el sector empresarial, sino especialmente con los medios masivos de comunicación, nos ayudaran a difundir el mensaje. Yo no sé cómo serán en sus países, pero y sin demeritar a nuestros digamos, celebrities, que por supuesto tienen un mérito importante dentro del conocimiento de nuestros países a nivel mundial, qué bueno sería que compartieran primeras páginas nuestros emprendedores y nuestros innovadores al lado de ellos como modelos a seguir y como modelos aspiracionales. Entonces entendimos eso y vimos cómo trabajando de la mano con la opinión pública podríamos llevar el mensaje de una manera mucho más eficiente a la opinión pública, entender que es este tema de innovación empresarial. En el mismo entendimiento de los diferentes segmentos empresariales desarrollamos entonces una oferta para las pequeñas y medianas, inclusive para las grandes. En nuestro territorio las grandes estábamos tan alejadas del mundo de la innovación que fue necesario también meterlas dentro de esta dinámica y dentro de este loop. Y desarrollamos el programa de sistemas de innovación empresarial. Este es un programa que debido al tamaño de las empresas puede dársele un poquito más de digamos, de sustancia, porque podemos conformar equipos innovadores, implementar sistemas de innovación dentro de las organizaciones que evidentemente dan resultados en términos de impacto mucho más rápido. Por ejemplo, de 120 empresas participantes desde el año 2015 hasta el año pasado, han generado innovaciones por 28 millones de dólares en compras, en órdenes de compras. Entonces, pero esto se da por el tamaño también empresarial. Es decir, estamos hablando con empresas que pueden tener la capacidad de hacer innovación, prototiparla rápidamente, validarla en el mercado y generar órdenes de compra. Casos, por ejemplo, Colchones Relax es una empresa mediana de nuestra región que desarrolló un nuevo colchón que le permite adaptarse a las nuevas partes del cuerpo con estas tecnologías y que le permite ser más eficiente y más económico que los colchones que están vendiendo de otras marcas en nuestra ciudad. Lo mismo casos de éxito como TechniSupport y Study Union. En Study Union es bien interesante, nuevamente estamos hablando de innovación no tecnológica. Ellos simplemente decidieron hacer un nuevo modelo de negocios para que los profesionales de universidades de los Ivy League puedan hacer prácticas empresariales en Barranquilla. O sea, no hay nada
tecnológicamente extraordinario, pero sí en modelos de negocio, y en eso nos preocupamos muchísimo, de asegurarnos que los modelos de negocio estén acompañados de tecnología para que sean mucho más potentes. Nuevamente, la estructura, para quienes quieren conocerlas en más detalle, les dejo en la presentación, pero fundamentalmente son talleres, mentorías en donde lo principal es tener el compromiso gerencial, el compromiso de cambio para poder desarrollar estos procesos innovadores. Y finalmente, Cientec. Cientec es una apuesta también de la región, en donde decidimos crear de la mano de la academia, del sector público y nosotros el sector privado, la primera oficina de transferencia de resultados de investigación, en donde las universidades y el sector empresarial se conversan para generar fundamentalmente temas de propiedad intelectual, tecnologías, alistamiento de tecnologías, solicitudes de patentes y tratar de acercar ese mundo académico a ese mundo empresarial. Yo creo que cualquiera que sea el esquema que escojan o los programas que escojan las diferentes regiones, lo importante es entender qué es lo que está pasando en la región, entender muy bien quiénes son los actores, ayudarlos a articular el ecosistema y cada uno escoger el rol que quiere jugar para poder llevar a cabo cualquier tipo de estas iniciativas. Muchas gracias. Gracias, Beatriz. Bueno, y rápidamente quisiera pedirle a Laura que nos comparta lo que están haciendo en la Unión Industrial Argentina. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Pido la presentación. A ver, si quiere, para adelantarles un poco lo que vamos a hablar en estos minutitos, cuando nos invitaron a formar parte del panel, nos pidieron que hagamos un breve repaso de aquellas cosas que la UIA, la Unión Industrial Argentina, hace en materia de innovación para el sector productivo. Ya va a llegar la presentación. Obviamente vamos a hablar de innovación en términos amplios, ¿no es cierto? Innovación en términos de digitalización, de industria 4.0, de lo que es financiamiento, inversión y demás. Si quieren, en 2 segundos, para aquellos que no conocen lo que es la UIA, se las presento brevemente. La Unión Industrial Argentina es una entidad gremial empresaria, tiene 131 años, es una de las más antiguas del país y tiene la particularidad que tiene representación no solo sectorial, ya que nuclea todos los sectores productivos de la Argentina, sino también federal, a través de todas las uniones industriales provinciales, tiene llegada a todas las regiones del país. Obviamente, como toda cámara empresarial, el principal objetivo es ejercer la representación de la industria, ¿no es cierto? Pero desde hace unos años nosotros hemos comenzado a desarrollar áreas específicas, no solo que desarrollen propuestas para la competitividad, para aumentar la competitividad de nuestros socios, sino que hemos comenzado a desarrollar programas y áreas enfocados para dar servicios a los socios específicamente. Y de hecho ahora les quiero comentar, nosotros tenemos departamentos técnicos, son todos departamentos que son espejos de los ministerios, porque a través de esos departamentos se canalizan ciertas consultas y ciertos problemas que nuestros socios tienen. Tenemos un centro de estudios, que es nuestro grupo de economistas, que básicamente a través de todos sus análisis y estadísticas brindan insumo a todos los departamentos técnicos. Y acá está lo que les comentaba recién, el desarrollo de lo que es la ventanilla UIA. Ventanilla UIA, voy a hacer hincapié un poquito acá. Es un área que desarrollamos hace algunos años justamente para poder brindar servicios directos a los socios. La ventanilla tiene distintas áreas de acción estratégicas. Me gustaría hacer hincapié en 2 particularmente porque se vinculan con la temática del panel, que son tecnología y calidad e internacionalización. Tecnología y calidad básicamente porque allí se desarrolla lo que es la unidad de vinculación tecnológica. Esta es una de las primeras áreas que nosotros desarrollamos pensando en la necesidad de acercar, por decirlo de alguna forma, el sistema científico-tecnológico al sector productivo. Nosotros notábamos que había una gran cantidad de instrumentos, de herramientas que el sistema científico-tecnológico, que el Estado tenía a disposición del sector productivo y las empresas no lo sabían, no lo conocían. Se nos acercaban empresas que tenían proyectos en mente, que querían tal vez ejecutar un proyecto, presentar un proyecto y no sabían que podían contar con este financiamiento. Entonces, en primer lugar, comenzamos a darle difusión a estas herramientas, a estas líneas. Una vez que les dimos difusión, nos dimos cuenta que las pymes, sobre todo por su estructura, que en general son una estructura bastante chica, no llegaban a presentar los proyectos por distintos motivos, porque no conocían los pasos, porque no sabían cuáles eran los gastos elegibles,
Y una vez que nosotros los ayudamos a presentar esos proyectos, nos dimos cuenta que tenían grandes dificultades en lo que era la ejecución de los proyectos, en la rendición. También probablemente por esto, un poco de desconocimiento y un poco de no tener los recursos humanos suficientes para destinarles a esa actividad. Entonces la unidad de vinculación tecnológica terminó siendo un área donde nosotros brindamos asesoramiento, acompañamos en todo lo que es la presentación de proyectos y todo lo que es la ejecución de proyectos, ¿no es cierto? Luego teníamos, antes de pasar a la siguiente diapositiva, internacionalización, que acá es donde básicamente nos apoyamos, por decirlo de alguna forma, en todo lo que son los programas de cooperación internacional. Nosotros acá trabajamos específicamente con lo que es el Alinvest 5.0, lo hemos hecho con las ediciones anteriores del Alinvest y con lo que es la Enterprise Europe Network. En este caso siempre internacionalización lo vinculamos a lo que es competitividad y esto va de la mano con todo lo que es innovación, digitalización, industria 4.0 y de hecho ahora les quiero comentar un poquito más estos dos programas internacionales que tenemos. El primero obviamente el Alinvest, ustedes saben que en este caso nosotros lo vinculamos a lo que es la red Enterprise Europe Network, es básicamente un programa de intercambio de conocimiento. Esto va dirigido todo a lo que es digitalización e industria 4.0 y de hecho acá puse brevemente, les decía, el objetivo general, difundir las mejores prácticas en materia de asistencia en procesos de transferencia de tecnología, pero el objetivo específico de esto es apoyar al desarrollo de las capacidades empresariales. Este apoyo al desarrollo de esas capacidades es básicamente el intercambio de conocimientos que nosotros podemos generar entre los distintos actores que forman parte de este programa. Acá menciono rápidamente algunas de las actividades que se llevan adelante. Nosotros tenemos muchos eventos de difusión del proyecto. Hemos hecho también, junto con el INTI, que es un organismo gubernamental argentino, diagnósticos, porque necesitábamos conocer cuál era el grado de madurez de las empresas para justamente a partir de eso poder plantear un programa de acción, poder plantear actividades puntuales para que ellas logren internacionalizarse. A su vez, hemos hecho muchas jornadas de capacitación para poder formar a las empresas. Participamos en Brokerage porque también de estos vínculos, de estos intercambios de conocimiento muchas veces terminan en vínculos comerciales, en compra y venta de productos y participamos obviamente de los sector groups que son actividades propias de la EN. Acá lo que me gustaría simplemente hacer hincapié es, nosotros todas estas actividades que realizamos, actividades de difusión, de aprendizaje, de conocimiento y de intercambio, no las podríamos hacer sin una articulación público-privada. Digo, todo esto lo estamos haciendo en base a no solo los programas de cooperación internacional, los organismos internacionales, sino también todos los organismos nacionales gubernamentales y todas las cámaras sectoriales, todos los socios de la UIA. Sin ellos no hubiéramos podido ni convocar a los expertos que estamos convocando, ni poder realizar las misiones, ni poder realizar las ferias y demás. Ahora sí, el segundo programa que les mencioné era EN. Ustedes saben, es básicamente un programa diseñado por la Comisión Europea que brinda apoyo y asesoramiento a las empresas. Acá me gustaría hacer hincapié en todo lo que es apoyo a la innovación, simplemente para contarles que ya sea desde acceso a financiamientos internacionales o todo el acompañamiento que hacemos en materia de servicios de gestión de la innovación y de transferencia de tecnología, nuevamente, solo lo podemos hacer con la ayuda de la EN, la cooperación internacional, pero específicamente con lo que es el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación y el CONICET, que el CONICET es el organismo gubernamental que nuclea a los científicos. Y ahora, por último, les quería contar un poquito más lo que es el Departamento de Ciencia y Tecnología e Innovación. Yo les comentaba al principio que teníamos 9 departamentos técnicos. Si bien antes les contaba programas específicos como la VT o el Alinvest y demás, el Departamento de Ciencia y Tecnología tiene una diferencia y es que tiene una mirada más a mediano y largo plazo, en el sentido de que lo que busca el departamento es concientizar, hace tareas de sensibilización si se quiere, porque realmente notamos la necesidad de que el sector privado, que el sector productivo, por lo menos en nuestro país, comprenda la necesidad del aumento de competitividad vinculado a la innovación, a la transformación, al intercambio de conocimientos. Entonces justamente lo que se hacen es seminarios de forma mensual, se convocan especialistas en cada una de las temáticas, se realizan jornadas de financiamiento en I+D y acá sí tenemos mucha vinculación con lo que es el CONICET, yo les contaba recién, el organismo que nuclea a los científicos, porque justamente lo que queremos es de alguna forma, mediante la articulación público-privada, que las investigaciones de los investigadores, justamente valga la redundancia, si se quiere estén orientadas a las necesidades del sector productivo. Digo, de alguna forma, que aquellas necesidades que tienen las empresas en materia de innovación se pueda dar respuesta a través de las investigaciones de los científicos.
Y ahora sí, lo último, cuando hablábamos de esto de concientizar, el año pasado hicimos una conferencia de casi 2.000 personas y durante 2 días hablamos justamente de Industria 4.0. Le hablábamos no solo a las autoridades gubernamentales, sino también a nuestros socios, a las empresas y a las cámaras, de la necesidad de la Industria 4.0, de la digitalización, de la convivencia, de la robotización con los puestos de trabajo, ¿no es cierto? De cuál es el desafío que tenemos nosotros de acá en adelante y que ellos realmente comprendan la necesidad de empezar a transitar este camino justamente para poder ser competitivos. Y ahora sí, lo último, contarles que de esta última conferencia que realizamos, hicimos un libro para que quede por escrito todas esas reflexiones, todas esas conclusiones a las que llegamos. Y de hecho ahora estamos haciendo, a partir de una prueba piloto que se hizo en el marco del Alinvest y junto con el BID en este momento, estamos haciendo una encuesta para nosotros poder entender cuál es el grado de madurez en términos de Industria 4.0 que tienen las empresas. Digo, recién cuando nosotros sepamos cuál es su grado de madurez, en qué instancia están las empresas, es que vamos a poder ayudarlas diseñando un plano, diseñando actividades para que ellos puedan empezar a ganar competitividad. Eso es todo, les dejo la presentación, les dejo ahí no solo mi contacto por si tienen alguna consulta, sino también el contacto de quien es la jefa del Departamento de Ciencia y Tecnología, para que cualquier consulta se lo puedan preguntar. Gracias. Bueno, vemos que el tema de innovación es bastante complejo y extenso. Son temas de mentalidad y cultura, son temas de difusión, aprendizaje, también es mucho apoyo técnico, específico y temas de financiamiento. Ahora quisiera pasar con Antón para que nos cuente un poco de su experiencia en el tema de innovación. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias a todos que han organizado este evento y sí, estoy muy agradecido para participar. Y quiero empezar mi plática con un pequeño experimento. Y por eso necesito toda su participación y que se levanten ahora, por favor, por un momento. Ustedes en el panel también, por favor. Ningún miedo. Y ahora, por favor, muévense un poco y estiran las piernas, los brazos un poco. Perfecto, ya es todo, ya se pueden sentar otra vez. Es solamente para aprender su circulación, porque yo solamente voy a platicar unos 8 minutos y ahora tienen suficiente energía de escucharme estos 8 minutos. Quizás tengo algo interesante que decir. A ver, sí, yo he preparado solamente 3 charts hoy y eso es más importante. Porque en este chart ustedes pueden ver por qué hoy yo estoy aquí en este evento. Es por un programa europeo que se llama ELAN. Es una red de negocios a base de tecnología entre Europa y América Latina. Y ellos invitan a empresarios de ambos continentes a encontrarse y a desarrollar planes por el futuro, cómo pueden cooperar. Y ELAN y también como Low Carbon Business Action nos ha apoyado en esto mucho. Y sí, eso quería decir en este momento con mucho agradecimiento. La otra razón por qué este chat está atrás de mí es porque ahí hay todos mis datos. Entonces, si quieren contactarme, toman una foto rápido en caso que se me acaban las tarjetas. Bueno, mi pyme es, yo vengo de un país que mis tatarabuelos hubieron destruido. Como tuvimos 2 guerras muy malas en los años, en la primera parte del siglo XX. Y Alemania en los años 50 todo estaba destruido, no había nada, la gente tenía hambre y sed y necesitaban, empezaron de cero o menos de cero, tuvieron toda la basura. Y ahora, hoy día, todos conocen Europa, especialmente Alemania, es lleno de abundancia. El arte, todo lo que
vale la vida tenemos en Europa. Y lo que nosotros ha llevado a este punto son los MIPYMES, dicen en Alemania, que los MIPYMES son la columna vertebral de la economía y con eso la sociedad. Estos son las empresas que pagan los impuestos, no como los grandes que tienen unos truques para evitar todo esto. Y por eso este evento puede abrir y aprovechar unos chances muy grandes y también hay unos riesgos, porque en los 20 años pasados Alemania o los en cargo olvidaron un poco de quién hizo toda la prosperidad en los años pasados. Y hoy día todas las inversiones públicas van a las empresas grandísimas, que ya no a los MIPYMES. Y yo puedo decir esto de mi sector, de la agricultura, o como unos lo llaman, la industria agropecuaria. Allá, todas las inversiones públicas van a las empresas multinacionales grandísimos y los efectos son que hay muchísimo menos empleados en la agricultura cada año y todos los MIPYMES en este sector desaparecen. Y no sé si ustedes conocen esto de sus países o de sus sectores, es un peligro, porque, como dije, los MIPYMES pagaron sus impuestos. Y sí, hay también una chance en todo esto. Y Elan y los organizadores me pidieron decir que ha apoyado a nosotros a estabilizar negocios en América Latina. Primero, los encuentros estuvieron súper. Sí, ellos nos dieron una bolsa de viaje y organizaron B2B encuentros. Y todo eso, y por ejemplo, a José Cimental, que va a platicar después de mí, apoyaron a encontrarnos y ahora tenemos un muy hermoso proyecto en Sinaloa, México. Sí, muchas gracias por esto. ¿Y qué nos falta? Ahora yo puedo como decir unos deseos y ustedes pueden ver si eso es realístico en el futuro o no. Yo he desarrollado en Perú, en Colombia, en Brasil muchos proyectos con muchos MIPYMES muy eufóricos y el problema estaba que no hemos llevado todos hasta el éxito, porque nosotros somos una empresa de una innovación tecnológica, voy a platicar un poco sobre esto. Construimos granjas de acuícola en círculo, con invernaderos y con recuperación del agua, entonces también con desalinización y con energía renovable. Y si nosotros, cuando queremos poner el pie en un país con un proyecto piloto, yo he platicado con los MIPYMES y también con grandes empresas, necesitamos una inversión con más o menos 3 millones de euros para poner un proyecto de faro o farol, Lighthouse Project, que todos pueden ver en el país, que disminuye el miedo de los bancos a dar inversiones. Y la única razón por qué no siempre funcionó a realizar estos proyectos es el dinero. Y ustedes tienen el chance de dar todo este dinero a las empresas muy grandes. Nosotros y los MIPYMES no queremos regalos. Eso no es nada que ustedes pueden ver como costos. Todos los MIPYMES son tienen un ánimo muy fuerte, una voluntad muy fuerte y ellos trabajan. Que necesitan son créditos sin intereses.
si es lo mejor, si yo puedo decir deseos, sin intereses, y estos créditos casi siempre van a ser pagados por estos MIPYMES, porque ellos de verdad son empresarios, no son managers. Ellos hacen todo para que se realicen sus sueños, sus proyectos, y también para el bien común de toda la comunidad en estos países. Y otro punto muy importante, ustedes todos conocen triple hélice. En todo euro, todo peso, todo sol real y también Bitcoin invertido en la educación regresa con un factor de 5 a la sociedad, al bien común. Es la inversión mejor que pueden hacer todos los gobiernos, todos los órganos públicos. Y eso viene de muchísimas investigaciones, y eso significa, cuando ustedes dicen en este proyecto que ustedes de Europa hacen con un MIPYME allá, ponen 20% de universidad. Eso hace más caro todo el proyecto en primera vista, pero así ustedes pueden asegurar que el conocimiento, el know-how va a estos países, y que hay universidades que se preocupan y que aprendan esta tecnología. Y nosotros, empresarios, somos bien agradecidos. Hay estudiantes que verifican gratis la tecnología, y después también hay gente educada, y por supuesto queremos emplear a ellos. Entonces es un win-win para toda la gente, y es probable que quizás hay unos que quieren desaprovechar, tomar el dinero y salir, no sé, pero hay seguridades de terreno en el caso de granjas, hay otras seguridades, y con los 20% de las universidades, más 5 son 100, siempre van a regresar 100% de la inversión a la sociedad. Pero eso no puede hacer ningún banco privado, eso necesita hacer el sector público. Bueno, hablamos un poco sobre un caso concreto. Gloasis es mi empresa, se ha dedicado a los desafíos más fuertes en nuestro mundo. Bueno, nosotros combinamos. Perdón que te interrumpa, pero quisiera también tener la oportunidad de José que nos explique cómo ha sido la vinculación que se hizo con Gloasis, y entre los dos poder explicar cuál es el proyecto que tienen ahora en marcha. Si quieres, ven a sentarte. ¿Cómo te gusta? Entonces, ya ahora, muchísimas gracias por su atención. Y yo estoy aquí hoy en la tarde y pudimos platicar entre 4 ojos o más, y a sus órdenes, como se dice en México. Muchas gracias. Antón. Lo interesante de este proyecto es que están haciéndolo en conjunto con José Cimental, y la integración de la tecnología que trae Antón con lo que ya está manejando José viene a crear beneficios para ambas instituciones. Allá sí, esto. Bueno, gracias. Ahora que sí. Mil disculpas. Mira, básicamente yo vengo de una empresa familiar fundada en 1988. Nosotros iniciamos como una cooperativa. A nosotros nos tocó iniciar la acuacultura en México. Fuimos la segunda o tercera granja instalada a través de, en aquellos momentos, la acuacultura era un sistema restringido solamente para cooperativas. Entonces nosotros como familia lo que hicimos fue una cooperativa familiar. Y eso nos dio el acceso, innovamos de una manera legal para poder estar en el marco de la legalidad, produciendo camarón en algo que antes era solamente
para lo que era sector popular. Es decir, las cooperativas eran organizaciones de 100 personas, 150 personas que se dedicaban a obtener y capturar el camarón ya sea en alta mar o en las aguas internas de México. En aquellos momentos que fue el inicio de la acuacultura, las granjas empezaron como unos sistemas de cultivo extensivo donde básicamente se hacía captura del medio natural de las larvas de los camarones. En estos casos eran náuplios, que es lo primero que eclosiona después del huevo del camarón, y del lugar en donde depositaban los camarones, nosotros íbamos a obtener esto. Pasaron unos años y nos dimos cuenta, el sector privado junto con el sector público, que eso iba a llevar al deterioro del ecosistema, en el sentido de que nosotros estábamos capturando los náuplios que se depositaban en los esteros y eso iba a generar en un momento la desaparición del camarón. En ese momento viene la segunda ola de la camaronicultura en México, en donde con la creación de los primeros laboratorios en el área de Sinaloa, pudimos como sector, porque ahorita estoy hablando un poco como sector antes de hablar como empresa, pudimos tener reproductores capturados del medio marino en instalaciones adecuadas para que se reprodujeran de manera artificial durante todo el año y poder hacer siembras. En aquel momento se hacía una siembra por año, pasando las fechas de lluvia, y después hubo tecnología para poder hacer 2 siembras por año, en donde pasamos de tener de 100 a 700 kilos de producción por hectárea a un total de 2.1 sostenido en las granjas de cultivo semi-intensivo, en este momento ya se llamaba. Para 2003 el proceso se estandarizó y todas las granjas trabajaban de una manera muy similar, con alimento balanceado, comprado a marcas como Purina, como Malta Clayton, o bueno, marcas grandes en aquel momento, todavía lo siguen siendo. Purina fue adquirida por Nestlé hace poco, si no me equivoco. Y en ese momento, en 2004, inicia la tercera ola de la acuacultura, donde hay unas personas que dicen, ¿sabes qué? ¿Cómo podemos producir más camarón en menos superficie? Porque al final de cuentas, uno de los grandes limitantes en todos los negocios agropecuarios es la superficie. ¿Cómo haces más escalable un cultivo de aguacate? Bueno, necesitas 1 hectárea para producir 20 toneladas en un año, o sea, es lo mínimo que necesitas. En este caso, estas personas llegaron a, por hectárea, poder obtener el equivalente a 3.6, 7 toneladas en los mejores casos, con oxigenación suplementaria y alimentación. Ahorita estamos en el 3.5 de esto. Nosotros creamos un prototipo de 4 hectáreas de cultivo hiperintensivo. ¿Qué es esto? Nosotros básicamente por cada metro cúbico de agua que tenemos en los estanques estamos produciendo 3.2 kilos de camarón. En estanques de 2.000 metros cuadrados tenemos una producción de 6 toneladas de camarón. Esto nos permite hacer ciclos continuos durante todo el año y tener una producción cada 10 días de 12 toneladas, bueno, más o menos, porque hay producciones que van a los 10 días, 15 días, de 12 toneladas de camarón. Es ahí donde, gracias a LAN, hemos logrado una buena vinculación con la tecnología que Anton propone. Anton propone un sistema en el cual las aguas que se evaporan de los sistemas donde los camarones habitan, que es un agua que básicamente, mientras el camarón habita en el agua, el camarón va nitrogenando el agua con los desperdicios que hace, y esta agua que se evapora es agua nitrogenada. Básicamente es H2O-N, y aquí abajito viene un -C, es agua carbonitrogenada básicamente. Esta agua no sirve para el consumo humano, sin embargo sirve muy bien para la reproducción de plantas o como alimento para plantas. Entonces, el principal problema que llegamos a la conclusión con la innovación es cómo la capitalizas, cómo vuelves como empresario una innovación en dinero, porque definitivamente el recuperar 3 litros de agua por cada kilo que yo produzco solamente me da una recuperación más o menos de 36 metros cúbicos de agua al mes. Eso, perdón, 3.600 metros cúbicos de agua cada mes. Es
poco relativamente para cualquier cultivo. Entonces, en 4 hectáreas es muy poco. Lo que llegamos a la conclusión es que para que esto pudiera ser rentable, teníamos que hacer escalable nuestro proyecto de producción de camarón a por lo menos 10 veces para obtener una producción de 36,000 metros cúbicos de agua cada mes, y que esto pudiera dar agua a una extensión de área de entre 100 y 200 hectáreas de producción de ya sea hortalizas, uvas o cualquier planta que pueda demandar hasta 36,000 metros cúbicos de agua en total por el área de superficie que tenemos. En este punto nosotros estamos consolidando el área, acabamos de adquirir los terrenos para poder iniciar el proyecto junto con Anton de la construcción, y el detalle es que para poder transformar la innovación de él a algo monetario, porque vimos que la tecnología de él respecto a la tecnología que nosotros estábamos utilizando es una diferenciación entre $75,000 y $100,000 por hectárea, lo que él propone hacer. Necesitábamos, ese costo no se le puede transferir directamente al producto que estamos produciendo, se le tiene que transferir al valor, ya sea de las hectáreas nuevas con riego, porque son hectáreas que antes no tenían riego y ahora van a tener riego artificial con agua producida artificialmente para cultivos en zonas que tradicionalmente serían zonas salinas. Es decir, nosotros estamos haciendo una recuperación de agua del mar a los cultivos, y eso es donde estamos innovando. De hecho, parte de la lógica básica de la innovación es que la innovación es algo novedoso, pero en la actualidad no solamente es necesario ser novedoso, sino yo creo que todos en el panel debemos de coincidir que además de ser novedoso debe ser de alguna manera capitalizable para que pueda subsistir a través del tiempo con las empresas y con las entidades gubernamentales. Yo creo que eso pudiera ser mi participación de mis 8 minutos, y cedo el micrófono. Por favor. Interesante conocer la experiencia de emprendedores, innovadores, empresarios. Y ahora quisiéramos oír de Lars sobre la cooperación entre Unión Europea y Latinoamérica. ¿Qué experiencias para la promoción de la innovación han tenido? Sí, gracias. Bueno, como soy el último, voy a hablar inglés también. No, es únicamente que mi español es un poco oxidado. Y soy en este momento a las 2 de la mañana porque en Europa es justamente en Bélgica es 2 de la mañana, entonces un poco de... Entonces voy a hablar un poco de innovación también aquí, pero también es muy bueno que usted me preguntó de cómo podemos cooperar en innovación entre América Latina y la Unión Europea. Entonces voy a tratar de enlazarlos, y solo quería decir que al comienzo que la Unión Europea, y entonces si volvemos hace unos años, vamos al paso a los hermanos Lima y la crisis de la Unión Europea, Muchas de las preguntas que yo había preparado ya las hemos respondido en el panel. Quisiera abrir esta oportunidad al público, si alguien tiene alguna pregunta al respecto. Veo que por allá hay 2 manos. Hola, buenas tardes. Jordi Castán, de SECUA. Primero, felicitar a los organizadores por haber montado un panel tan ecléctico sobre un tema como innovación, porque hemos visto de un lado al otro, y creo que para ti como moderadora pues es un trabajo más duro. Hay 2 temas que me han llamado mucho la atención. El primero es, por un lado, no he oído hablar de innovación incremental ni disruptiva, pero he oído hablar mucho de tecnología, de novedades, y me preocupa cuando me queda la impresión que confundimos innovación con novedades, o cuando confundimos innovación con tecnología. Y me preocupa cuando escucho decir que los pymes, que son nuestro grupo meta para todos los que estamos en el Invest, tienen dificultades para llenar
o para completar los proyectos públicos que hay para apoyarlos en el área de innovación. Yo creo que eso es un tema que hay que tocarlo de frente, porque la culpa no es de las pymes. La culpa es que los programas no están direccionados a las pymes, y eso sí es un tema en el que hay que meterse. Y por otro lado, me gusta mucho, y es un tema que lo he escuchado, hablar de ambiente innovador, porque solo hay innovación en ambientes innovadores. Y para no quedar con la idea de que innovación es algo nuevo, nosotros estamos aquí como sociedad porque vivimos un proceso de innovación incremental desde la edad de la piedra. Es decir, la innovación es algo inherente al ser humano. Entonces, cuidado para no dejarnos llevar por el canto de las sirenas de la tecnología y confundir tecnología y novedad con innovación. Porque innovación incremental es lo que hacen los pymes en el día a día en sus empresas. Y voy a coger el ejemplo de José. Cuando me acuerdo que hablaba de las 6 toneladas, y ahora estamos hablando de 600 kilos en 2003, y después estamos hablando de 6 toneladas ahora. ¿Sí? Ahí estamos hablando de innovación por toda una serie de procesos. Y me gustaría poner estos temas en pauta. 1, si los programas oficiales de innovación no son los proyectos, si las pymes tienen dificultad para llenar los programas oficiales o públicos de innovación, el problema no es de las pymes, el problema es de los programas de innovación y hay que repensarlos. 2, la innovación es parte del desarrollo del ser humano, de los pymes especialmente. Y 3, retomar el concepto de ambiente innovador. No se hace innovación si no es un ambiente innovador. Y el último, una reflexión para nosotros que tenemos innovación en el ALINVEST como objetivo, y un tema que me ha quedado claro es el tiempo que tardamos en ver los resultados de innovación. Cuando estamos en un programa con el ALINVEST, con el tiempo que tenemos, será muy difícil que podamos tener en 6 meses, por ejemplo, o en 9 meses o en un año, resultados palpables de procesos innovadores. Gracias. Gracias, Jordi. ¿Ninguna reacción? Sí, Jordi, si hablamos de innovación incremental, yo creo que todos los programas que estábamos hablando, desde el viceministro hasta el programa de la Argentina, entendemos, y parte de las cosas que entendimos como catalizadores de este tema de innovación es que la pyme, probablemente la innovación que hace es incremental. La tecnología se adapta, puede que haya tecnologías existentes, no solamente digitales, cualquier tipo de tecnología que las pymes adaptan, hacen una innovación incremental que la ponen en el mercado, pero yo creo que ese es el espíritu, digamos, transversal de todas las iniciativas que yo oí aquí el día de hoy, y estábamos de acuerdo, yo estoy de acuerdo contigo. La otra cosa es, si una pyme puede dar resultados en 6 meses, depende, tienes que escoger el segmento. Es decir, si pretendes que un programa en 6 meses sea exactamente igual para toda la variedad de micro, pequeña, mediana, incluso sectores, pues no lo vas a lograr. Yo creo que hay que hacer apuestas selectivas, entender muy bien las dinámicas de cuáles son los sectores que son más sensibles a la innovación para que tú puedas tener esos resultados en 6 meses. La pregunta es, ¿se dan resultados en 6 meses? Yo te digo sí. En Colombia los tuvimos, los 28 millones de dólares fueron productos de ventas de un proceso de innovación en empresas maduras en un periodo de 6 meses. Pero la verdad es que nosotros seleccionamos a las empresas con las que había que trabajar y no todas pudieron participar por la tipología del programa. Pero sí se puede hacer si uno selecciona y hace apuestas inteligentes sectoriales y en tamaños de empresas para poder lograr esos resultados. ¿Se escucha? Sí. Levanto el punto de la dificultad de las pymes para presentar proyectos. Por supuesto que la culpa no es de las empresas, no es de las pymes. Obviamente quien otorga este crédito, en nuestro caso, por ejemplo, el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, se justifica respecto de la cantidad de documentación que solicita y demás. Pero también tenemos que entender que esto es un proceso de aprendizaje.
Probablemente una empresa, cuando se presenta la primera vez, no sabe cómo hacerlo, o de vuelta, como mencioné antes, no tiene el tiempo suficiente para poder dedicarle a lo que implica presentar ese proyecto, y una vez que lo hacen y lo consiguen, a la segunda vez ya lo hacen solos, porque entienden cuál es la lógica, aprenden a hacerlo, y es simplemente eso lo que necesitan. Es un proceso de aprendizaje, es el ejercicio de presentar proyectos, ejecutarlos, y no más que eso. Pero bueno, está claro que la culpa no es de la empresa, por supuesto. Sí. Concuerdo contigo, Jordi, en lo que dices. Sí hay dificultad, pero no es solamente por el diseño de los programas. Los programas tienen que tener cierta estructura que garantice, en el caso de Perú, no el buen uso de los recursos públicos. Pero sí hay un espacio enorme que creo que compete en cierta forma a las organizaciones intermedias de hacer este espacio de brokeraje, de que permita justamente gestionar estos proyectos, ¿no? Darle el acompañamiento. Yo creo que Barranquilla es en cierta forma lo que está haciendo, ¿no? De mirar las ideas y cómo convertir estas ideas en proyectos, ¿no? Y que sean bien preparados y que al final tengan resultados exitosos, ¿no? Yo creo que ese es el trabajo que compete a las organizaciones intermedias, de hacer este acompañamiento para lograr una mayor efectividad en el trabajo, ¿no? Porque hay una oferta interesante en todos nuestros países, pero realmente muchas veces las propuestas se caen por estar mal presentadas. ¿Por qué? Porque muchas veces a las empresas les ha tomado el tiempo en aprender cómo presentar un proyecto para buscar un financiamiento en el banco y piensan que es lo mismo, ¿no? Y un proyecto innovador tiene otras características que hay que saberlas preparar. Y yo creo que ahí las organizaciones intermedias tienen un rol muy importante en acompañar, además de todo el trabajo de sensibilización de la importancia de la innovación, de acompañar a la presentación de propuestas y darles esta asistencia para que hayan buenos proyectos. Así es. Y complementando lo suyo, lo que hacemos como parte del programa es la capacitación incluye también el acompañamiento para la identificación de esa idea que puede convertirse en una innovación a través de la generación de un proyecto. O sea, eso hace parte no del programa como tal. No es usted presenta un proyecto y yo se lo cofinancio, sino venga, yo le enseño cómo es que se presentan los proyectos, venga, hagámoslo de manera conjunta para que después pueda ser cofinanciado y pueda tener mejores resultados rápidamente. I think there's one issue which is very important, and which I think we are extremely bad, and which has been the big difference between the European Union and the United States of America on this, and that is the right to fail. An innovator should be able to fail. Alguien que los apoya para que salte de nuevo, y eso es ha sido muy grande porque Silicon Valley también ha crecido tanto y nosotros no, porque en Estados Unidos apoyan a los innovadores aunque fracasen, y en la Unión Europea las leyes de bancarrota y lo que digo de el seguro que está detrás de las innovaciones, la posibilidad de ser creativos y ser innovadores no ha sido muy buena en la Unión Europea, y eso es algo que muchos de los países ahora estamos atribuyendo también eso con respecto a la extinción de bancarrota. Pero creo que también esto es una clave a poder, la capacidad de poder ser creativo, y también que esa es una de las razones por las cuales los alemanes, los suecos y otros son más creativos que otros países. ¿Por qué? Si tenemos ese sistema, y si tenemos un sistema social que también cuida a las personas y fracasan, y ustedes no se ponen a la presión si fracasan, y entonces es una nota social que quería mencionar también, y también tener leyes que permiten a las personas que no se castiguen si no les va bien cuando están tratando de innovar. ¿Alguna otra pregunta al público? Digo, porque yo creo que pudiéramos esperar un poco a la comida antes de con otras preguntas para... Quería saber
cuáles serían las mejores buenas prácticas para aquellas organizaciones que nos encontramos explorando el crear soluciones empresariales en temas de innovación. Como expertos, ¿no? Ya tienen un recorrido ustedes. Hola, mira, y yo sí quisiera que después los panelistas me ayudaran un poco, pero desde mi punto de vista como joven empresario, porque pues tengo 26 años, creo que el principal factor que puede influir en que tú innoves es que determines cuál es tu modelo de negocio y qué es lo que quieres hacer. En base a eso tú puedes seccionar en qué áreas eres más débil que tu competencia y en esas áreas buscar una manera en la cual ganarle a tu competencia con el menor costo, y de esa manera vas a innovar y vas a ser mejor que tu competencia con algo de inteligencia. Eso es un consejo que yo te puedo dar. No sé si alguien quiere agregar algo. No estoy hablando yo como empresaria, sino yo como organización empresarial creando un servicio orientado a la innovación. Gracias. Laura. A ver, si te sirve en nuestro caso particular, todas las herramientas y todos los programas que hemos diseñado fue a partir de la detección de una necesidad. Digo, siempre lo que hicimos fue entender cuál era la necesidad de nuestros socios, en este caso del sector productivo, para luego a raíz de eso encontrar el programa o encontrar los fondos que nos encuadren para poder dar solución a esa necesidad. Como decía antes, digo algo súper básico, porque los fondos del Estado en materia de innovación estaban subejecutados. Cuando entendimos por qué estaban subejecutados, fue que pusimos en funcionamiento la unidad de vinculación tecnológica. Digo, algo tan básico como eso. Después sí avanzamos tal vez por cuestiones un poco más complejas como la internacionalización y demás. Pero digo, me parece que como Cámara Empresarial uno lo primero que tiene que saber es cuál es la necesidad de sus socios. En Barranquilla descubrimos, y lo hablo como organización empresarial, que para poder, uno no solo puede llevar el estandarte de la innovación como organización empresarial. Uno necesariamente tiene que trabajar con el sector público, con las otras instituciones que hacen parte digamos, del mundo empresarial y con los mismos empresarios. Yo creo que es fundamental entender cuál es el rol de cada uno, entender dónde cooperamos, entender dónde están las manchas blancas y entender quién va a cerrar esas manchas blancas o esas brechas. Porque definitivamente una sola organización empresarial llevar pues todo el estandarte y toda la responsabilidad en los hombros de sacar adelante la innovación empresarial es un reto tremendamente difícil por nuestras propias capacidades tanto financieras como operativas. Entonces, adicional a la visión del empresario, entender con quién más puedes cooperar para que cada cual cumpla un rol, no se conviertan en competidores, sino en estimular la competencia en vez de la competencia. Aquí había otra pregunta. Gracias. Buenas noches. Don Jairo Osorio, yo vengo de la Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, del Cuero y sus Manufacturas de Colombia. Tenía una pregunta particularmente para Laura. Me llamó mucho la atención no sé si puede llamarse un modelo o una metodología en donde tu organización pudo como conectar el tema científico
pero la iniciativa la tomaron ellos. Y ahí básicamente diseñaron distintas herramientas en las cuales nosotros colaboramos. La primera fue ellos empezar a escucharnos a nosotros, dado que nosotros como Cámara Empresarial somos quienes en alguna medida o bien tenemos los vínculos para que ellos puedan hablar con cada cámara sectorial, entender cuál es la necesidad de la empresa, o bien nosotros directamente saber cuál es la necesidad de cada sector, ¿no es cierto? Digo, porque son nuestros... Tecnología diseñó herramientas específicas para dar solución a ese problema. Te digo alguna muy sencilla. Diseñaron un programa en donde el ministerio financiaba de forma conjunta con la empresa la participación de un investigador en una empresa. Por una cantidad de tiempo, el investigador trabajaba en la empresa justamente para entender cómo era el proceso productivo, para entender cuál era la necesidad de la empresa y demás. Entonces, se seleccionaban X cantidad de empresas de distintos sectores productivos. Nosotros obviamente colaboramos también con esa selección y el investigador trabajaba en la empresa. Digo, y esa es justamente la forma de acercar las dos puntas. Pero de vuelta, nosotros colaboramos mucho, fue una iniciativa del ministerio. Digo, es una decisión política esa. Yo quisiera agregar algo. Cuando nosotros desarrollamos el modelo de producción continua de camarón, no lo hicimos solo, lo hicimos junto con... en México hubo un asesoramiento Senior Expertise de la Cámara México-Alemana y una persona que estuvo trabajando mucho tiempo en la línea de producción de Audi nos ayudó a terminar de diseñar el modelo para que fuera lo más industrial posible para mantener el continuo producción de camarón. Eso sí lo quisiera decir. Y recientemente nos acercamos a una universidad para unas investigaciones que estaban haciendo unos alumnos de maestría, las hagan dentro de nuestra granja porque estaban, dentro de lo que es el camarón hay unas cosas que los patógenos se generan por unos vibrios que son las bacterias que se fijan en el hepatopáncreas del camarón y es lo que generan la mayoría de las enfermedades que tienen. Entonces, estas personas que están haciendo sus tesis de maestría y de doctorado van a estar trabajando junto con nosotros en la granja para que puedan hacer su publicación con la mayor información que tengan y también nosotros tener la información de primera mano como empresa. Ok. Bueno, no sé si hay alguna pregunta final. Marco Dini, disculpa, no, en verdad quería en tanto felicitarle, me pareció muy interesante el panel. Quería solo hacer un comentario respecto a la intervención tuya, Beatriz, me pareció tremendamente lúcida y me pareció tremendamente interesante el punto de vista porque me ayuda a entender un elemento. Cuando nosotros hablamos de ambiente de innovación, muchas veces hablamos de un ambiente abstracto. A mí me parece que tú introduces en el razonamiento una dimensión que es la dimensión del territorio concreto y creo que nos ayuda a introducir en las reflexiones sobre la política para la innovación este aspecto que es clave, cómo se construyen sistemas a nivel territorial que sean proclives para la innovación. Quería preguntarte respecto a esto un tema muy puntual, pero que me parece interesante, que no te he escuchado. ¿Qué rol, si es que juegan algunos, juegan los gobiernos locales? ¿Son importantes, no lo son, han sido activos? ¿Qué funciones aportan en eso? En nuestro territorio y en nuestro caso específico son tremendamente importantes. Algo que pues no traje a colación en la presentación es que la gobernación de nuestro territorio decidió y está apostándole con recursos tanto técnicos como financieros en la creación de un distrito de innovación. Ahora, luego de recorrer un camino, luego de tener un ecosistema y unas instituciones universitarias, academias haciendo investigación y acercándose al sector empresarial y tener las asociaciones empresariales como nosotros trabajando dentro del mismo ecosistema, ahora sí, de la mano de la gobernación local, estamos ya proyectando y de la alcaldía un distrito de innovación entendido en el sentido amplio del distrito como un espacio geográfico en donde confluyen todos los actores de innovación para generar innovación. Pero sí, en nuestro caso sí trabajan de la mano de nosotros. Bueno, si ya no hay ninguna otra pregunta, quisiera, si alguno de ustedes quisiera hacer algún comentario final sobre el tema, alguna recomendación adicional al público.
Bueno, si no, creo que vamos a hacer un resumen un tanto ejecutivo de todo lo conversado en esta tarde. La innovación no son los temas tecnológicos, sino que hay que pensar en innovación empresarial, hay que pensar en esa innovación incremental que hacen las MIPYMES día a día. Además, hay que pensar en la innovación con un enfoque de mercado, de esas oportunidades, de hacer esas conexiones. Hay que pensar en la innovación como algo, en una articulación o una co-creación en conjunto con los diferentes actores, públicos, privados, academia. Es muy vital para cualquier organización empresarial ser ese incentivador o motivador o un actor activo en el ecosistema de innovación. Además, no se tocó mucho el tema de financiamiento. Cuando tuvimos una discusión previa, esto salió a colación de ser uno de los retos o los temas críticos para la innovación. Primero, hacer un análisis de las innovaciones con criterios específicos o diferenciados a unas MIPYMES que quieran acceder a financiamiento de manera tradicional. Pensar en esto con otros criterios, con otros ojos. Y más por la misma necesidad del financiamiento para poder escalar los proyectos de innovación, que no solo sea un pilotaje que pudiera ser a bajo costo, pero para ya poder tener soluciones transformadoras, poder escalar realmente se requiere un nivel de capital de inversión muchísimo mayor. Y para esta generación de un ecosistema o un ambiente innovador, sí hay que pensarlo a nivel regional, hay que tener estrategias regionales, territoriales, y activar a cada uno de las entidades, tanto públicas, privadas y la academia, y poder generar ese ambiente conductivo para poder brindar mayor innovación en el mercado. Eso sería para mí un resumen de todo lo conversado esta tarde. Muchísimas gracias a los panelistas, muchísimas gracias al público.